Les contaba al inicio que la PUCB, nuestra PUCB, ha desarrollado en los últimos años un avance en la investigación, en la docencia y vinculación con el medio en el área de la infraestructura vial. En particular, se ha focalizado en estructuras de puentes. Y esto es por la importancia en las rutas críticas que hemos tenido desde siempre en nuestro país, que lo hemos conversado en otras ocasiones. Y en los conceptos de la industria 4.0 y la sustentabilidad se ha implementado buenas prácticas de la madera, fíjese, con el objeto de acercar estas tecnologías a la normativa y al conocimiento de los profesionales a nivel latinoamericano. Esa es la materia base que vamos a conversar con Matías Valenzuela, que está liderando la iniciativa del Consejo de Infraestructura Vial en Madera. Así que lo vamos a saludar virtualmente como corresponde, siempre en contacto, digamos, con nuestras escuelas de ingeniería, en este caso, Ingeniería Civil en Construcción. Hola, Matías. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Espero que estés muy bien, que vaya todo bien por tu lado. Sí. Sí, pues, y ya nos estamos acercando a otro fin de semana de conversación y donde nuestra Universidad Católica de Valparaíso expone lo que está haciendo en distintas materias, siempre lo decimos, en la investigación, en la docencia. Y Matías, quiero que retrocedamos, digamos, al año 2019. Por ahí parte todo con el tema de la madera. A ver si nos puedes orientar, por favor. Sí, efectivamente, es un tema muy interesante y creo que lo tocas bastante bien ese punto. Estamos trabajando en varias líneas. Una de ellas es la investigación, pero por cierto es importante lo que hace mención a la vinculación con el medio, el poder tener una investigación aplicada y que sea relevante para el país. Y en ese orden de idea, en esta suerte de buscar acercar la investigación con el desarrollo del país, es que a partir del año 2019 intentamos reposicionar, permito decir la palabra, reposicionar la madera en un ámbito de área que es la infraestructura vial. Y para eso, durante ese año, a finales del 2019, tuvimos la suerte de contar con una colaboración con la Softwood Export Council, que es una asociación de madereros de Estados Unidos, en lo cual desarrollamos una minuta de entendimiento, un acuerdo, para poder desarrollar y hacer intercambio tecnológico en el material madera, de diferentes tipologías, pero aplicado a la infraestructura vial. Y entiéndase esto desde estructuras menores de vialidad, como barreras o pasos, a puentes ya formalmente. Así que ahí comenzamos un trabajo muy interesante en esa línea. Oye, Matías, ¿y las ventajas comparativas? ¿Cuál es el beneficio de la madera? Sí, mira, y esa es una buena consulta, porque normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a la construcción, nos enfrentamos a las típicas materialidades, ¿no? Hormigón, acero, y hoy día, con esta idea de la suerte de una digamos, sociedad más sustentable, de cuidar el medio ambiente, la madera empieza a otorgar esta idea, digamos, de un ciclo de vida de las estructuras y por otro lado una cercanía con estos tópicos. Entonces, uno de los aspectos relevantes que nos llevaron al análisis del uso de la madera en infraestructura vial era precisamente esta idea de la aplicación aplicado al medio ambiente y por otro lado asegurar dos aspectos principales. Uno, resistencia, es decir, que las estructuras fueran lo que una estructura en hormigón y en acero permiten para el paso de vehículos normales, pero también la conservación, es decir, que la materialidad de la madera, utilizando los diferentes materiales para su conservación, tenga una vida útil igual o semejante a la de los puentes tradicionales. Ah, ya. Y eso puede presentarse, digamos, la materialidad y la vida útil, digamos, de la madera puede asemejarse, digamos, digamos, a las otras construcciones, acero, que sé yo, hormigón. Sí, no, y efectivamente, y es ahí donde nosotros queremos poner el foco tanto de la investigación como de la investigación aplicada, y está en el marco de esta minuta o este acuerdo de entendimiento. La búsqueda de maderas de altas resistencias y por otro lado, todas las técnicas de conservación para que patologías, que por ejemplo son la pudrición o las termitas, Claro. que pudiesen afectar a la madera, no sean tal. Y ahí hay un tema bien interesante, porque a partir del año 2019 y durante todo el 2020, que bueno, sabemos que con este tema de la pandemia fue difícil,
pero por otro lado nos abrió ciertas puertas. Comenzamos un trabajo colaborativo con Estados Unidos, en el cual la universidad, más las asociaciones y otras universidades a nivel internacional, comenzamos a realizar webinars de manera tal de hacer un estado del arte del uso de la madera en infraestructura vial. Y ahí, por ejemplo, quiero destacar los trabajos que se han hecho en Estados Unidos, por ejemplo, donde uno puede encontrar estructuras en madera resistentes, que digamos que tienen una conservación bastante interesante, y lo mismo ocurre en Europa. En Noruega, por ejemplo, hay experiencias de uso y de técnicas constructivas con la madera muy, muy interesantes. Sí. Matías, estaba revisando precisamente esos webinars, ¿no es cierto?, del año pasado, el 2020. Este convenio de colaboración, estamos hablando de la construcción, de la inspección, pero también de la mantención. Son tres elementos, digamos, que están íntimamente relacionados, ¿no es cierto?, porque no solamente la construcción, hay que mantenerlo, ¿cierto? Efectivamente, y eso está dentro de lo que, bueno, ya hemos conversado en algunas otras reuniones contigo de esta nueva carrera que nosotros estamos impulsando, que es Ingeniería Civil en Construcción, donde tocamos este ciclo de vida completo de la estructura, desde la planificación, el diseño formalmente, la construcción, pero también la operación y el mantenimiento. Entonces, tal como lo has planteado, nuestra intención con el tema de la madera no es solamente traer o desarrollar un producto que esté vinculado solo con el diseño, sino que nos interesa que sea el uso de la materialidad de la madera en la capacidad resistente, pero también en un ciclo de vida, que tenga una buena vejez, si uno quiere, ¿no? Entonces, lo has tocado muy bien. Nosotros a mediados del año pasado trabajamos un webinar sobre el tema de la madera, donde pusimos mucho énfasis y foco en el tema de la conservación, es decir, qué patologías son las que estarían afectando a nuestras maderas, pero también incluso técnicas de inspección, monitoreo, experiencias, por ejemplo, que se han desarrollado en Estados Unidos o también en el caso de México, ¿no? Entonces, creo que esa es la línea de avance en esta materia. Matías, ahora la madera resiste de una u otra manera dependiendo también de las condiciones atmosféricas, medioambientales. No es lo mismo, ¿no es cierto?, la resistencia de una madera o la durabilidad, en la materialidad, digamos, del producto en sí, digamos, de la madera, en la zona central que en el sur, por ejemplo, por los efectos de la lluvia, qué sé yo, de la humedad. Sí, mira, ahí a lo mejor hay que identificar dos vertientes respecto al tema de la resistencia. Lo que me comentas apunta principalmente a lo que es la conservación, es decir, la capacidad que tiene esta madera, digamos, de soportar los embates climáticos o de algún otro patógeno o otro agente que podría ser lo que mencionábamos, las termitas, ¿no? Ahí hay bastantes técnicas como el uso de la creosota o las impregnaciones de las maderas y un adecuado uso de la madera en algunos casos. Por ejemplo, la utilización en pilotes donde no hay una exposición tan abundante, que se utilizaba bastante en tiempo atrás, funciona muy bien. Ahora, hay otra línea, que es lo que hemos estado desarrollando hoy día y que es lo que a partir de este año ya empezamos con mucha más fuerza a trabajar, que es el tema de técnicas constructivas en la madera. Es decir, qué tipo de madera utilizar. Las resistencias de cada uno de los árboles, si tú quieres, que nos facilitan la madera son distintas. Por ejemplo, el Douglas Fir, un tipo de madera es bastante resistente y nos sirve para aspectos constructivos. Y también la técnica constructiva, por ejemplo, el uso de madera tensada, o bien madera encolada, ¿no? O lo que también se le denomina el CLT, el Cross Laminate Timber, son técnicas constructivas que permiten mejorar estas capacidades resistentes desde el primer día, digamos. Ahora, Matías, estos importantes aportes, digamos, en la investigación, digamos, en la materia misma, digamos, de la madera, tiene que llegar a todos los estratos, digamos, de la comunidad, por ejemplo, a las municipalidades, a quienes toman las decisiones, porque hemos visto en las comunas del litoral el borde costero, digamos, que está acompañado con madera, digamos, el piso, la madera, incluso los bordes, las barandas, qué sé yo, pero están todas deterioradas, desvencijadas. Entonces, esa experiencia que ustedes están aquilatando, digamos, se tiene que traspasar, digamos. Es sumamente importante eso. Absolutamente. Y esa ha sido nuestra progresión. Como te mencionaba, 2019 este entendimiento, 2020 hacer un intercambio desde el punto de vista tecnológico, de conocimiento, y el 21 de enero de este año, en este orden de ideas de
de no solamente quedarnos en la investigación o en el conocimiento, sino que transferirlo de alguna manera, hemos creado el Consejo de Infraestructura Vial para la Madera o del uso de la madera Mm. durante el mes de enero, compuesto por, liderado, si se prefiere, por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Ingeniería en Construcción, junto a la Softwood Export Council, principalmente, y hemos sumado a otras universidades, como la Universidad de Concepción, por ejemplo, y algunas empresas privadas. ¿Para qué? Para que a través de este consejo podamos llegar a políticas públicas o políticas normativas, si uno quiere, con Ujú. entidades como puede ser el Ministerio de Obras Públicas. Y recientemente, esta semana, ya hemos tenido nuestra segunda reunión donde hemos expuesto nuestros avances a la Dirección de Vialidad, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, en un afán de que durante este año podamos presentar nuestras propuestas para mejoramiento, por ejemplo, de las normas o códigos que rigen no solamente lo que tú mencionabas, ¿no? De los DEC o de las barreras, sino que incluso para estructuras ya más resistentes, como puede ser un puente menor o un puente tradicional. Ahí me respondiste más o menos cuál era el vínculo con el Ministerio de Obras Públicas, cuál es el contacto, cuál es la vía, porque a través de eso se canaliza para todos, digamos, quienes van a utilizar estos nuevos materiales, digamos, como lo que estamos conversando de la madera. Así que es un trabajo asociativo, de colaboración, en conjunto, digamos, que tiene que dar los frutos próximamente, ¿no es cierto? Esto es rápido, ¿no? Mira, lo hemos conversado, queremos ir haciendo un avance progresivo y que además sea sensible y, digamos, de alguna manera vinculante, ¿no? ¿No? Para ir haciendo las cosas bien. Normalmente, desde el paso que lleva la parte investigativa a la parte ya más normativa, puede demorar un tiempo, digámoslo así, un año, en el cual durante este periodo de tiempo vamos a trabajar con las entidades públicas, con algunas entidades de investigación, para que obviamente las normas cumplan con todos los requerimientos establecidos. Y a partir de eso, aprovecho de comentar, ¿no? Que en esta misma orden de ideas ya tenemos dos actividades importantes en el segundo semestre. Vamos a tener un segundo ciclo de webinars en el mes de agosto y septiembre, donde vamos a incorporar todo esto que hemos mencionado, incluido nuestras propuestas normativas, pero también aspectos de patrimonio, ¿no? Que la madera también ahí tiene un fuerte componente. Y a final de año, tener una reunión de trabajo directamente con las entidades públicas dentro de un marco de lo que es la Conferencia Internacional de Puentes, donde esperamos tener también una sesión para comentar con más detalle estos aspectos. Oye, Matías, te quiero preguntar también, porque en algún momento esbozamos al principio de estos conceptos de la industria del 4.0, de la sustentabilidad, del buen manejo, de las buenas prácticas de la madera, pero esto podría estar asociado, según alguna mirada, digamos, por el tema de la deforestación y el uso exacerbado, digamos, de la madera como producto natural. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, hay varios temas sensibles que están en el entorno de la madera, ¿no? Primeramente, y si me permites, lo primero es tratar de normalizar y certificar el tema de la madera, ¿sí? Hoy en día no existe acabadamente una certificación como existe, por ejemplo, en el caso del acero o como pudiese haber también en el tema del hormigón. Entonces, un primer paso para reducir esto que me comenta es una debida certificación. Y por otro lado, realizar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en términos de lo que es la producción forestal nacional con eventualmente el tema de la importación, que es lo que nosotros también queremos, estamos asociados. El Consejo tiene esta vinculación, por ejemplo, con maderas de la Douglas Fir, de manera tal de que no toda la producción sea necesariamente nacional, para no generar estas problemáticas de deforestación o de uso intensivo de maderas que no contribuyen, digamos, al ecosistema. Y ahí, por ejemplo, hay varias técnicas que uno podría hacer. Un trabajo, digamos, como mencionaba, certificado, acotado, responsable medioambientalmente de la producción maderera nuestra, certificada, por cierto, y por otro lado, una combinación con maderas internacionales, incluso más, con, por ejemplo, prefabricados de piezas internacionales. Hoy en día, en el tema de infraestructura vial, hay la posibilidad de hacer, por ejemplo, prefabricados, puentes modulares en madera, que pueden ser perfectamente un complemento con el uso de la madera nacional. Ahora, la madera en sí, digamos, como material, es más barato. Mira,
va a depender mucho, digamos, de la industria, digamos, que se desarrolla en el país. Aquí en Chile tenemos bueno, se sabe bien que en el sur del país tenemos una buena producción en madera, y eso comparativamente con el acero, que la producción de acero aquí en el país, acero estructural me refiero, tiende a ser muchísimo más barato en comparativo. Pero son industrias que se tienen que desarrollar, y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de los hormigones, tenemos una industria bastante robusta en el país. La maderera también está en esa línea, no tanto así la del acero. Por lo tanto, hay que tratar de buscar, como mencionaba, buenos equilibrios, y no solamente a nivel nacional, sino que también estas combinaciones internacionales. Bueno, Matías Valenzuela, liderando con la Universidad Católica de Valparaíso esta iniciativa del Consejo de Infraestructura Vial en Madera, con todo este proceso de investigación y eso tratar de desarrollarlo, digamos, de una manera rápida, novedosa y expedita, cosa que llegue a todos. Te quiero preguntar, ¿qué pasa con latinoamericanos? Digamos, aquí hay un intercambio con estos webinars, ¿no es cierto? Venían distintas exposiciones. ¿Cómo está el trabajo de la madera a nivel latinoamericano en comparación con nuestro país? Sí, mira, ese es un muy buen punto, porque nuestro objetivo es no solamente, tiene su foco, por cierto, en Chile, ¿no? Pero tiene una extensión a nivel latinoamericano. Y en particular en el área en el que nosotros estamos trabajando, que es infraestructura vial en madera, es decir, toda la temática de puente, hemos tenido muchas vinculaciones con otras asociaciones, como es el caso de el IAPSE, que es la Asociación Internacional de Ingenieros Estructurales de Puente, donde tiene grupo particularmente en el tema de madera. Y ahí, bueno, destaco, por ejemplo, lo que están haciendo en Colombia, por ejemplo, lo que se está haciendo en México. Creo yo que si bien a nivel latinoamericano tenemos un trabajo interesante, puede ser mejor, y yo creo que la mirada, al menos que estos grupos latinoamericanos que nos estamos asociando, estamos tratando de llevar, es mirar a lo que se está haciendo en Estados Unidos, en Canadá, donde tienen una industria muy potente, pero también en lo que son técnicas constructivas, lo que es Noruega y Suecia en el último tiempo. Entonces, diría yo que estamos en una posición latente, digamos, para el desarrollo de, insisto, infraestructura vial en madera. Aquí en Chile, me permito un pequeño paréntesis, se ha hecho bastante en tema de madera, por ejemplo, en lo que es edificación o estructuras menores en el caso de pasarelas, ¿no? Incluso en temas patrimoniales, históricamente hay muchas torres y muchas edificaciones en madera. Hoy el desafío es extender, al menos como parte de este consejo y de la universidad, es extender esto a la infraestructura vial, particularmente en el área de puentes, para ser referentes a nivel latinoamericano. Oye, me engancho de eso mismo que estás hablando, Matías, porque quienes se van integrando se quedaron, ¿no es cierto?, con la idea, con el concepto de infraestructura vial en madera. ¿Qué tipo de puente? ¿De alto tonelaje? ¿Qué tipo de puente? ¿Alguna asociación, digamos, para que todos entendamos? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente en Chile, dentro de nuestra red vial, que es de tuición, digamos, del normal, de la Dirección de Vialidad, hay del orden de 6.800 puentes aproximadamente, Claro. ¿no? Y hay un porcentaje elevado de ellos que son en madera, pero entiéndase que son son estructuras menores, son estructuras provisorias o de bajo tonelaje. Creo que ese es un buen punto, y que están normalmente en rutas que tienen un impacto en términos de responsabilidad social elevado, porque son rutas secundarias o terciarias que llevan a pequeñas comunidades, y que obviamente, por ejemplo, tienen un tonelaje de máximo de 6 toneladas, 8 toneladas, 12 toneladas, lo que se le denomina los puentes limitados en términos de carga. Pues bien, ese ha sido el uso tradicional que se le ha prestado aquí en Chile al puente de madera, donde el tablero es típicamente de estos tablones, ¿no? Y por debajo sí tiene algunas vigas que son o en acero o en alguna otra materialidad. Lo que nosotros estamos desarrollando, tanto en la universidad como en el consejo, en colaboración con las entidades públicas, es tratar de normalizar estos puentes de baja capacidad y hacerle una actualización, hacer técnicas constructivas y de materialidad que permitan ya no utilizar solamente puentes provisorios o de bajo tonelaje, sino que permitir un reemplazo a puentes que son de tonelaje completo. Aquí en Chile, según código,
son del orden aproximadamente de 45 toneladas, lo que permitiría dar muchísimo mejor acceso a todas estas comunidades que yo te comento que son más bien aisladas y que favorecería, por cierto, la vida, digamos, de todos ellos. Entonces, el objetivo de nuestro consejo es, si bien regularizar o aportar en el reemplazo de estos puentes provisorios, permitir y entregar un buen abanico de alternativas de puentes que sean sin limitación y que sean parte de la red tradicional chilena, digamos. Red vial tradicional Matías, chilena. sí, no, se entiende perfectamente. Bueno, hacer llegar un saludo muy grande a todos los docentes, a quienes están participando de esta manera colaborativa, digamos, en estos trabajos de investigación que tú estás liderando junto a la Universidad Católica de Valparaíso. Y dejar una ventanita también, Matías, para lo que tú quieras destacar, digamos, dentro de la Escuela de Ingeniería Civil en Construcción, que es sumamente importante para las nuevas generaciones también. Sí, bueno, te agradezco el tiempo, ¿no? Actualmente además estoy como jefe de carrera de Ingeniería Civil en Construcción que hemos comenzado este año y bueno, ya llevamos un primer semestre creo que bastante interesante y que va mucho en esta línea de la madera, de los materiales de innovación. Entonces, simplemente destacar que actualmente como escuela estamos apuntando en esa línea, estamos desde los cursos de pregrado como en bueno, los avances que estamos haciendo en posgrado, apuntando a una construcción de industria 4.0, una construcción empática con el medio ambiente, con la responsabilidad social, y todos estos conceptos los estamos implementando en la formación de nuestros estudiantes y, por cierto, lo estamos llevando adelante en investigaciones aplicadas como la que hemos comentado el día de hoy. Así que te agradezco la oportunidad. Y nos estaremos encontrando próximamente, ya somos amigos, así que le vamos contando a toda nuestra audiencia, ¿no es cierto?, cuáles son las investigaciones, cuáles son los trabajos, cuál es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la Escuela de Ingeniería Civil en Construcción. Así que muchas gracias, Matías, y hasta una próxima. Jorge, un gusto y por cierto que sí, a ver si este segundo semestre les comentamos cómo nos va con este avance y con muchos otros proyectos que se viene muy cargado de actividades este segundo semestre 2021. Un abrazo, que estén muy bien todos. Gracias. Genial tener este encuentro todas las semanas donde estamos dando cuenta los quehaceres de nuestra Universidad Católica de Valparaíso y cada vez también vamos descubriendo cosas en el trabajo investigativo y de la docencia.